Espero que hoy podamos ser ampliamente bendecidos por el Señor y agradecemos a las personas que se están conectando en este momento a través de las redes. Deseamos un feliz sábado y deseamos que las bendiciones del Señor también estén con ustedes. Para los niños las palabras hoy es escudriñar y Biblia, así que cualquiera de las dos palabras o ambas deben colocarlas para durante el tema. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Hechos, el capítulo 17 y el versículo 11. Hechos 17:11 es un texto bien conocido que nos va a servir como base para el estudio en esta mañana, que por cierto es muy sencillo, es un texto, es un tema de carácter doctrinal o de enseñanza, así que no es mucha teología lo que vamos a tener hoy, sino más bien aspectos prácticos de la fe. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a repetirlo: y estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis hermanos, en el mundo que de hoy cada vez se hace más importante e imprescindible ser un escudriñador y un estudioso diligente de las Sagradas Escrituras. Cada vez vemos mayor necesidad frente a los retos que existen desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista teológico. Pero antes de entrar concretamente en el tema, yo quisiera dar algunas máximas de algunas personas sobre la Biblia. Dice una de ellas: muchos libros son dados para nuestra información, la Biblia para nuestra salvación. Así que, muchachos, es bueno ir haciendo diferencia entre los libros corrientes que ustedes estudian en las escuelas y la Biblia. La Biblia ha sido dada para nuestra salvación. La Biblia es el mejor pesticida del cerebro. Un poquito chistosa esta frase. Nuestro cerebro hoy tiene muchas cucarachas, dijeron por allá. Muchos gusanos, ¿no? Tiene muchos insectos que necesitan ser erradicados de nuestro cerebro. Y alguien escribió: la Biblia es el mejor pesticida del cerebro. Muchos libros informan, dijo otro, pero solo la Biblia transforma. ¿Deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, 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 dijo Justin Peters. La Biblia es la única ventana en este mundo por el cual podemos ver la eternidad. La Biblia es la única ventana en este mundo por lo cual podemos ver la eternidad. A través de la palabra, Dios se traslada al corazón, dice la sierva del Señor, la hermana White. A través de la palabra, Dios se traslada al corazón. ¡Qué hermosa figura! ¡Qué hermosa figura! El pecado te aleja de la Biblia. La Biblia te alejará del pecado, dijo Moody. La Biblia es como el paracaídas. Si no lo abres, no sirve. Bien, si las Biblias permanecen cerradas en su casa, no sirve. Hay que abrir la Biblia. Lo mismo que los paracaídas. La Biblia es el libro más precioso del mundo, escribió la hermana White. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como la revelación infalible de su voluntad, agregó ella. Así que estamos viendo la trascendencia de la Biblia. Vamos a leer un poquito, vamos a ver un poco la importancia de la palabra de Dios. Salmos 33:4 dice que la palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es recta. La palabra del Señor limpia el camino. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:25 dice que la Biblia, la palabra de Dios, vivifica, da vida. Salmo 119:28 dice que la Biblia, la palabra del Señor, nos sustenta. Salmo 119:89 dice que la Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119, 105, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara en la oscuridad. En Salmo 119, 133 dice que la palabra de Dios, la Biblia, ordena nuestros pasos. Si nosotros no queremos caminar por el sendero correcto, la Biblia nos ordena, nos indica el camino. Salmo 119, 30 dice que la Biblia nos da entendimiento, nos ayuda a entender, clarifica nuestra mente, nos da mayor sabiduría. Salmo 119, 160 dice que la Biblia es verdad. San Juan 17, 17, Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Isaías 55, 11 dice que la Biblia, la palabra de Dios, ejecuta las órdenes de Dios. E Isaías dice que la Biblia, la palabra de Dios, nunca regresa vacía, sino que hace lo que ella quiere en nuestras vidas, indudablemente si se lo permitimos. Jeremías 15, 16 dice que la palabra de Dios produce gozo y alegría. Si alguien está triste, si alguien está desanimado, si alguien tiene preocupaciones, debe abrir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le produce gozo y alegría. O en San Juan 8:51, el Señor Jesucristo dijo que el que estudia su palabra, que el que sigue su palabra, no verá la muerte, nunca verá la muerte. En Juan 6:63 dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. En 2 Timoteo 3:16 dice que la Biblia, la palabra de Dios, nos corrige, nos instruye, nos reprende, nos exhorta. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe se acrecienta. En 1 Corintios 1:18 dice que la Biblia, la palabra de Dios, es poder de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, el Señor nos da de su poder también para nuestras vidas. Podemos tener unas vidas potencializadas para servirle al Señor y al prójimo. En Efesios 6:17, la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada de dos filos. Y es todo esto, mis hermanos, porque como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21, la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ustedes van a encontrar a través, cuando estudian la Biblia, cuando estudian la palabra, cuando estudian a los profetas, a menudo van a encontrar en los profetas esta expresión: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y ellos estuvieron dispuestos a compartir, a reproducir el mensaje que Dios les estaba dando, nos estaba dando a través de él. Así que la palabra de Dios vino a través de esos hombres de Dios, porque dieron voz a la voz de Dios. Lo interesante de todo esto es que cómo nosotros debemos escudriñar la Biblia, cómo debemos estudiar la palabra de Dios. El primer punto que nos dice la Biblia que nosotros debemos hacer es pedir la sabiduría de Dios. En Santiago 1:5, el apóstol Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, pídala a Dios. Así que de repente la señora María va a abrir la Biblia, y entonces cuando va a abrir la Biblia y va a estudiar, antes de empezar a estudiar, se nos aconseja pedir la sabiduría de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que oramos a Dios, pedimos la ayuda de Dios para entenderla de manera correcta. En segundo lugar, un aspecto muy importante para tener en cuenta es que la Biblia no debe estudiarse superficialmente. Estoy tentado a escribir un pensamiento aquí, a decir un pensamiento que me parecía un poco fuerte, para explicar superficialidad. Dice, algunos, ya todos están esperando, lo voy a decirlo. Algunos beben de la fuente de la sabiduría. Algunos beben de la fuente de la sabiduría,
otros solo hacen gárgaras. Un poco fuerte para el púlpito, ¿verdad? Pero estos son chistes para el púlpito. No debe estudiarse la palabra del Señor superficialmente. Cuando llegamos a la palabra del Señor, está bien, algunas veces llegamos a leer la palabra del Señor, pero el Señor espera que nosotros no la estudiemos superficialmente, porque lo auténtico y lo verdadero y lo hermoso está no en la superficie, está bajo la superficie. Noten lo que dice la sierva del Señor: es de poco valor examinar superficialmente las Escrituras. Es de poco valor examinar superficialmente las Escrituras. Si hemos de comprender las palabras de Cristo, la reflexión debe acompañar al escudriñamiento de las Escrituras. La reflexión es tratar de colocar nuestro pensamiento para examinar y para tratar de entender qué es lo que el Señor nos está tratando de decir a través de su palabra. Deberíamos abrirlas con gran reverencia y no en forma descuidada y desganada. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida para el que las recibe. Cuando vamos a abrir la palabra del Señor, debemos llegar con ganas, con alegría, con entusiasmo, con avidez, con el deseo de conocer cuál es la voluntad del Señor. Y espero que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, lleguen a entender que la Biblia es un libro tan importante, es el mejor libro del mundo, que debiera abrirse con alegría, con deseo de conocer cuál es la voluntad del Señor. En nuestros días, como en los días de Cristo, se entenderá e interpretará erróneamente las Escrituras. Dice ella en Alza tus ojos, página 196. Noten que aquí empiezan un poquito los problemas. Porque aparentemente, si usted llega a la Biblia, usted debiera encontrar la verdad de una vez. Y usted debiera no desviarse de lo que el Señor está diciendo. Pero no sucede así. La sierva del Señor mismo, y la Biblia dice que algunos tuercen las Escrituras, ¿cierto? Algunos tuercen las Escrituras. Y él escribió: en nuestros días como en los días de Cristo se entenderá e interpretará erróneamente la Escritura. Y ella sigue escribiendo que una de las razones que se vio claramente fue que el pueblo de Dios entendió tan mal las Escrituras que cuando vino Cristo no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban esperando a otro, ¿verdad? Que no era el que el Señor y Dios, el Padre, había decidido enviar a su Hijo en la manera como lo envió. Así que ella escribe en Alza tus ojos: escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor. No pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. La sierva del Señor dice: ningún hijo de Dios, ningún miembro de la iglesia debe permitirse ser ignorante en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. La Escritura es la llave que abre la Escritura. Un versículo es la llave para entender otro versículo. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Significa que Rosy abre la Biblia hoy, mañana, el lunes, el martes, cuando la abra, y cuando Rosy termina de leer la Biblia, ya tiene que ser más sabia que de antes de que empezó a leerla, ¿verdad? En la mañana. O sea que cada día nosotros podemos agregar conocimiento y sabiduría cuando estamos en relación con la palabra de Dios. El Señor promete que a medida que estudiamos la Escritura, cada vez seremos más sabios, cada vez vamos a conocer más. Y noten lo que ella sigue diciendo en Instructor para los Jóvenes. Ella dice: es una ley divina que las bendiciones se reciben pagando un cierto precio por parte del que las obtiene. Hay que pagar el precio de lo que nosotros queremos. Los que desean adquirir conocimientos científicos deben estudiar. Y los que quieren aprender las verdades bíblicas a fin de impartir conocimiento a otros, deben estudiar diligentemente la santa palabra de Dios.
No hay otro camino. Deben escudriñar las Escrituras con diligencia, interés y oración. Y más allá de su búsqueda, hay abundancia infinita de sabiduría, amor y poder. Tenemos que pagar el precio si queremos llegar a ser sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Significa que cada uno de nosotros debe convertirse en un investigador y en un escudriñador de la palabra de Dios, de la Biblia, como la palabra de Dios. Así que quizás vamos a dar aquí algunos tips muy sencillos de cómo nosotros debemos estudiar la Biblia. En primer lugar, cuando usted abre algún texto y lee algún texto, lo primero que usted debe investigar es el contexto en que fue dado. Así que usted lee, por decir algo, abre la Biblia y le sale San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es muy bueno que usted lea los textos anteriores y los posteriores. En los textos anteriores, para que vea en qué circunstancias fue dado el texto o qué está queriendo decir el Señor, porque un texto aclara otro. Así que es algo que no se debe pasar por alto, el contexto. Ahora, el contexto, hay un contexto que es inmediato, que es el mismo del texto. Es el contexto inmediato, pero hay un contexto que es más amplio. Entonces, si usted está leyendo Timoteo 3:15, pues entonces usted ha explorado el contexto inmediato, que es el anterior y el posterior del capítulo, pero entonces usted quiere ver cuándo fue escrita la epístola, para quiénes fue escrita la epístola, para quién la escribió Pablo, y entonces usted lee la epístola ya que quiere hacer un estudio más profundo para comprenderlo mejor, entonces ya amplía su estudio mirando el contexto no inmediato, sino el post inmediato, ¿cierto? El más amplio. ¿En qué circunstancias se dio? Ahora, si el texto que usted está estudiando es muy difícil, por ejemplo, quizás uno que vamos a tocar ahora en Hechos 10, cuando el Señor le dice, cuando el Espíritu o la voz del cielo le dice a Pedro, levántate, mata y come, y le mostró esos animales horribles para que se los comiera. Entonces, usted debe, después de que ha leído todo el capítulo 10 de Hechos, si aún sigue siendo difícil para usted, entonces debe mirar qué dice la Biblia en su totalidad. Cuando usted va a estudiar, por ejemplo, el estado de los muertos, debe tener una idea completa, porque algunos textos puede ser que le sean difíciles. Entonces tiene que ir lo que dice la Biblia al respecto. Ahora, cuando usted llega a este punto, ya usted tiene que utilizar una concordancia, ya tiene que usted utilizar de pronto algunas herramientas adicionales. De repente, si usted le gusta investigar a lo que dice la sierva del Señor, pues entonces también trata de buscar, y entonces ya va haciendo una mayor idea y un mayor esclarecimiento del texto. Y por último, usted puede hacer un análisis gramatical. Bueno, para hacer el gran análisis gramatical, usted de pronto debe tener una Biblia interlineal con el griego y el hebreo, y no creo que ustedes quieran hacerlo por ahora. Pero entonces analiza las palabras y ve el significado de las palabras. Eso podría decirse que a lo último generalmente se le llama exégesis, o sea, un análisis gramatical del texto. Pero no es necesario. Si usted hace los pasos anteriores, son herramientas que podemos usar con la Biblia misma, pero no siempre es necesario, ¿cierto? El mismo libro en el texto inmediato, en el contexto inmediato y posterior, realmente nosotros podemos estar entendiendo lo que realmente el Señor nos quiso decir. Así que lo primero es sencillamente buscar con diligencia, no superficialmente. El tercer aspecto, es no con opiniones preconcebidas. A veces llegamos a la Biblia ya con una idea que nosotros tenemos y queremos hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia no dice.
Y en la Biblia tiene una característica, y es que si usted le puede hacer decir a la Biblia en cierta forma lo que usted piensa. Y generalmente es porque ya voy con una idea preconcebida. Voy a colocar un ejemplo. Si nosotros leemos lo que el Señor dijo, el que estudia, el que oye mi palabra y la hace, no conocerá la muerte. Entonces yo podría de ese solo texto deducir que cuando la persona descansa no está muriendo, sino que sigue viviendo, ¿cierto? Porque el Señor dijo no conocerá muerte. Entre otras cosas, quiero decirles que nosotros realmente en la Biblia no aceptamos la interpretación verbal. La interpretación verbal es que exactamente lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, no es una interpretación literal, Algunas cosas son dichas que tienen que explicarse. Quizá tiene un texto en mi mente, por ejemplo, cuando la Biblia dice que un mal espíritu de parte de Jehová vino a estar con Saúl, un espíritu malo de parte de Jehová. Y si nosotros leemos la Biblia de manera literal y aceptamos eso como de manera literal, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Dios tiene espíritus malos que de repente se lo manda a la gente, ¿cierto? Entonces, hay que examinar el texto en su totalidad. Entonces, no debemos llegar con opiniones preconcebidas. Note lo que dice la sierva del Señor. Dice, en el estudio de la palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Cuando Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia, si queréis haceros sabios para la salvación, debéis haceros mansos y humildes de corazón. Así que yo no debo llegar a la Biblia porque sencillamente ya tengo muchos años de ser creyente y yo ya sé lo que este texto significa. Y querer hacerle decir al texto lo que yo ya he escuchado durante muchos años. Es posible que esté engañado. Por lo tanto, tengo que deponer mis ideas preconcebidas y llegar a la palabra del Señor con el deseo de descubrir nuevamente si hay algo que el Señor me quiere decir que yo antes no había entendido. Y claro, tampoco podemos, vamos a tocar un poquito más adelante eso, dar rienda suelta a nuestra imaginación, ¿verdad? Porque ese es otro problema. Dice, no leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores. Alguien me dijo algo en cuanto a eso y yo lo voy a leer a la luz de lo que me dijeron. Investigadla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y veis que las opiniones que habíais acariciado no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. No tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Y quiero decirle, mis hermanos, que nosotros tenemos esa tendencia en muchos campos. No permitáis que lo que habéis creído o practicado en lo pasado gobierne vuestro entendimiento. Abrid los ojos de vuestra mente para contemplar las maravillas de la ley, en la ley. Descubrid lo que está escrito y afirmad después vuestros pies en la roca eterna. Testimonios para los Ministros, página 105. Así que las opiniones preconcebidas, yo
yo creo, yo he creído siempre así, yo creo que esto es lo que dice la palabra del Señor. No, es bueno siempre de poner nuestras opiniones preconcebidas y no tratar de hacer concordar la palabra de Dios con lo que nosotros ya pensamos. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta cuando estudiamos la palabra del Señor es con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. A veces decimos, el Señor me mostró. Y es una expresión muy bonita, que una persona diga, el Señor me mostró, el Señor me mostró. Y bueno, la Biblia dice que el Señor hablará a nosotros, a nuestras espaldas, palabras que diga, este es el buen camino a andar por él. No estamos diciendo que eso no pase. Pero noten lo que escribió la sierva del Señor. Dice, ustedes se habrán encontrado como yo, con personas que profesan ser santas y perfectas. Bueno, quizás aquí ninguno de nosotros creemos que somos santos ni perfectos, pero de repente uno se encuentra con personas aquí, ella se ve encontrado así. Dice, ahora bien, esta doctrina contiene una influencia maléfica. Tales personas les expondrán maravillosos ejercicios mentales para mostrarles que el Señor los está guiando e instruyendo. Así que esas personas tenían como suficientes bases para decirle, no, es que el Señor me está hablando, me está diciendo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes saber si el Señor los está guiando? Muy interesante la pregunta. Bueno, hay una forma de probarlo. Dice ella, a la ley y al testimonio. Y a la ley aquí se refiere también a la palabra, ¿cierto? Cuando el Señor dijo que está escrito en la ley y en los profetas, por ejemplo, en cuanto a la ley se refería concretamente a todo el Pentateuco, pero la ley también se refería a todos los escritos del Antiguo Testamento. Así que ¿cómo hay que probarlo si alguien realmente el Señor le mostró? A través de la palabra y del testimonio. Lo que quiero decir es que el Señor me mostró de esa persona, tiene que ser confrontado con la palabra. Si el Señor me mostró en algún sentido no está avalado por la palabra, pues tenemos que tener cuidado, porque puede venir de otra fuente. Así que cuando alguien dice, mira, esto es así, ahora hay que levantarse todos los días a las 5 de la mañana, pues, si usted piensa que no, que usted prefiere levantarse a las 5:30 o a las 6, exíjale un claro, así dice el Señor. Bueno, muéstrame en la palabra que lo que tú estás diciendo es lo correcto. En Cada Día con Dios, el 30 de septiembre, ella escribió, los artículos de nuestros periódicos no deben presentar la verdad como si fuera una novela, porque tal cosa debilitaría la impresión que debiera producir la más solemne verdad jamás encargada a los mortales. Deben contener un claro, así dice Jehová. Hay que repetir los mensajes y hay que dar razones bíblicas, no con el estilo de las novelas, sino con el de la Biblia. La hermana White era bien clara. Si alguien salía con alguna teoría, ok, pruébela a través de la palabra. Necesitamos un claro, así dice el Señor. Que en todos los sermones, dice ella, y en cada estudio bíblico la gente perciba un claro, así dice Jehová, en cada punto de fe y en las doctrinas que apoyamos. Y agrega, este era el método de Cristo, que Cristo usaba al enseñar. Mientras le hablaba a la gente, ellos preguntaban acerca del significado de lo que decía. Siempre estaba dispuesto a explicar sus palabras a los que andaban humildemente en busca de luz. Pero Cristo no daba lugar a la crítica ni a observaciones capciosas, ni deberíamos hacerlo nosotros. Entremos ahora a un poquito de problemas con la interpretación bíblica. La pregunta que muchas veces usted ha confrontado es, ¿y por qué hay tantas religiones? ¿Cierto? Pues, claro, muy sencillo. Hay tantas religiones como interpretaciones de la Biblia hay. ¿Sí o no? Si todos
interpretáramos y entendiéramos la Biblia en igual forma, pues habría una sola religión. Pero hay muchas, porque hay muchas interpretaciones y no podemos evitarlo. Y va a seguir siendo así, y cada vez va a haber más. Pero en las posiciones dentro de la religión incluso hay extremos, hay diferentes extremos. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, evitemos los extremos. Los extremos, algunos les dicen liberales o conservadores, o liberales y fanáticos, ¿cierto? O yo pienso que un liberal también es fanático, y yo creo que la expresión de fanatismo debería aplicarse a cuando usted está sosteniendo algo y usted está diciendo algo que usted no puede probarlo con la palabra de Dios, ni con el espíritu profecía. Si yo enseño algo aquí que no lo puedo respaldar con un claro así dice el Señor, pues soy fanático porque estoy saliendo del centro de la verdad, y siempre que yo vaya hacia un extremo voy a experimentar algún tipo de fanatismo. Y voy a hacer solamente 3 ejemplos de interpretación incorrecta de la Escritura. El primero se encuentra en Éxodo 24 y 5, es el segundo mandamiento. Noten, ustedes saben el segundo mandamiento, ¿cierto? El Señor dijo: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ok, resulta que hay muchas personas que dicen: este mandamiento me prohíbe que yo tenga fotografías en mi casa, o que yo tenga una escultura, ¿no?, en mi casa. Resulta que me gustan los caballos, ¿no? Y entonces quiero, como no puedo tener un caballo, que voy a por lo menos tener una escultura de un caballo. Me voy allí por la 44, creo que hay uno por allá, venden muchos caballos grandes, hermosos, y compro un caballo. Y entonces de repente el hermano Efraín aparece por ahí por mi casa y ve el caballo y dice: pastor, usted está violando el segundo mandamiento, porque dice que no te harás imagen de lo que hay ni abajo, ni arriba en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que a alguien le gusta el delfín y no puede tener una escultura de un delfín porque está violando el segundo mandamiento. Bueno, estoy trayendo esto como aplicación porque es una aplicación incorrecta de lo que dice la ley de Dios. Porque si seguimos leyendo el mandamiento, inmediatamente vamos a encontrar que lo que la Biblia está diciendo es que no debemos tener ningún tipo de esas cosas para adorarlos, ¿cierto? Para adorarlos. Por ejemplo, los egipcios adoraban los becerros, el buey. Y cuando Israel salió de Egipto, entonces le dijeron a Aarón: haznos un Dios que nos lleve de regreso a Egipto, porque a este varón que subió allá al monte no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les hizo un becerro. Ellos lo estaban haciendo con motivos de adoración. Ahora, si el hermano Efraín de repente pasa por mi casa y ve que yo estoy arrodillado frente al caballo orándole, pues sí me va a decir: pastor, usted definitivamente está violando el segundo mandamiento. Hay que exigir un así claro del Señor. Y entonces por eso es que la investigación es muy importante. Dice ustedes, ok, ya leímos esto, así que hay que exigir un claro, así dice el Señor. Hay otro texto y tengo que apresurarme porque el tiempo se va. Hechos 10, 9 al 16, ustedes recuerdan la visión de Pedro, ¿verdad? La visión de Pedro. El apóstol Pedro estaba un día en la terraza de la casa donde estaba y estaba con mucha hambre y se quedó dormido. Y entonces el Señor le dio un sueño. Algunos dirán que fue coincidencia por lo que estaba hambriento. Pero el Señor le mostró un lienzo que tenía toda suerte de animales, reptiles y animales inmundos. Y entonces la voz le dijo: levántate, mata y come. Y Pedro inmediatamente le dice: Señor, nunca he entrado esto en mi boca. Y entonces el Señor le dijo: lo que el Señor ha limpiado, no lo llames tú inmundo o común. Y entonces hay muchas personas que dicen: no, ustedes notan, ya ningún animal es inmundo, el Señor lo limpió. El problema es que no leen luego lo que
la explicación que da el texto y cómo realmente vamos a ir a Hechos 9 rápidamente. Por favor, abran sus Biblias para que podamos ver el incidente. Ustedes ya lo saben, pero vamos a repetirlo, porque aquí Pedro, el apóstol Pedro, dio la explicación. La explicación está en el capítulo 9, Hechos 9, el versículo 15. Dice: y el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Perdón, Hechos, estoy mal, no es el capítulo 9, es el Hechos 10, capítulo 10, versículo 15, capítulo 10, versículo 15. Dice: volvió a él la ola segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces. Y mientras Pedro estaba perplejo, llegaron las personas, y luego encontramos aquí el versículo, a ver, lo anoté aquí mal, creo que, a ver, versículo 28, versículo 25 al 28, es 25, dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándole a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: varones, vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que la visión está explicada ahí. No se refería a que el Señor estaba haciendo limpios todos los animales que Él mismo dijo que son inmundos, de acuerdo a Levíticos capítulo 11, sino que a veces los aplicamos mal y decimos: no, el Señor limpió todos los alimentos, pero por lo menos en ese texto no se refiere. Así que está habiendo una incorrecta aplicación. Ahora vamos al texto con el cual queremos terminar hoy. Primera de Juan 2, 15 al 17. Yo pienso que eso ya tiene que ver con nosotros. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Note lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Y si nosotros nos quedamos solamente en el versículo 15, pues usted va a tener mucha tela para cortar, porque yo le puedo aplicar: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, a muchas cosas. Y lo que yo me preguntaría es: ¿y qué cosas qué cosas no hay en el mundo? ¿O qué es lo que compone las cosas del mundo? En primer lugar, no améis al mundo no se refiere a que no amemos a la tierra, nuestro mundo, el globo terráqueo. Bueno, y estamos tratando de investigar, no se está refiriendo a la tierra. Debemos amar nuestra tierra, ¿cierto? Debemos querer nuestra tierra. Se refiere a la multitud impía, quienes hacen o viven contrariamente a la voluntad de Dios. Entonces el mundo son los que no siguen la voluntad de Dios. Ahora, ni las cosas que están en el mundo. No puede referirse a todo lo que existe en el globo terráqueo. Tendríamos que vivir en otro lugar. Figúrense, el término cosas debe ser bien definido, porque las cosas, la mayoría de las cosas son del mundo, ¿cierto? ¿Hay alguna cosa que no es del mundo? No. Hasta esta corbata fue hecho por alguien que hoy en día no, fue por alguien del mundo, muy mundano, que hizo esta corbata. Entonces debe ser bien definido a qué se refiere. Debe referirse a las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Porque cualquiera puede decir: eso que usted está haciendo es mundano. Eso es mundano. Y es muy difícil contradecirle a la persona que está diciendo que si yo estoy haciendo algo, eso es mundano, porque esa persona lo ve como que es mundano. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Que la misma palabra de Dios sea la que define qué es lo mundano. Y seguimos leyendo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A qué Juan se está refiriendo aquí como el mundo y las cosas que están en el mundo? A los deseos de la carne, o sea, la concupiscencia de la carne, y esto es otro tema, ¿cierto?, para definir, los deseos de los ojos, la codicia, por ejemplo, o también las cosas inmorales, la vanagloria de la vida. Y entonces ya las cosas se empiezan a limitar y a verla en la perspectiva que es realmente correcta. Vemos a personas que no quieren recordar, por ejemplo, ni siquiera el cumpleaños, porque eso es mundano. O el aniversario de bodas, porque eso es mundano. O celebrar un evento de reconocimiento a alguien por algo, porque eso es mundano. Bueno, de acuerdo a Primera de Juan, eso no tiene base bíblica. No hay base bíblica para opinar así. Le estamos haciendo decir a la Biblia algo que no dice la Biblia. Y entonces si un hermano dice, bueno, pastor, usted le dio un regalito el día del cumpleaños a su esposa, eso es mundano, pastor. Bueno, yo tengo que decirle, bueno, hermano, está bien, tú piensas así, pero pruébame con la palabra de Dios que yo estoy haciendo una cosa que va en contra de la voluntad de Dios, porque lo mundano significa ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, que de pronto yo le voy a decir, bueno, pero Jesús asistió a las bodas de Caná. Las bodas de Caná. ¿Sabe cuánto duraban las bodas? De paso, las bodas en Israel se hacían después de que el matrimonio se había consumado, no antes. Aquí cuando los declaran esposo y esposa, ya empieza la fiesta, pero la fiesta no, la fiesta en Israel se hacía después de que los esposos venían de la luna de miel. Entonces empezaban las bodas, y duraban 8 días las bodas, y Jesús vino a las bodas, estuvo con ellos, ¿cierto? Había otra fiesta en Israel muy interesante, el destete. El destete de los niños se hacía a los 3 años de edad. Y la Biblia dice en Génesis 21:8 que Abraham hizo un gran banquete. Y como Abraham era un hombre rico que tenía aproximadamente 1000 criados, pues supongo cómo fue la fiesta que hizo Abraham. No hay evidencia en la Biblia que condene celebrar o recordar el día de los cumpleaños o que usted tenga una foto. Por el contrario, la Biblia tiene una rigurosa genealogía y la única forma que eso sucede es que se lleve un registro cuidadoso de esto. Si ustedes van a Génesis capítulo 5, ustedes encuentran como incluso Moisés escribió que Set se casó a la edad de tantos años y vivió tantos años después de ese tiempo y murió a los tantos años. Y la única forma de saber cuántos años tiene es recordar cada año que está cumpliendo años, ¿sí o no? O por lo menos ir poniéndole un chulito ahí cada que pasa un año para no perderse cuando eran tantos años. No hay evidencia bíblica que lleguemos a pensar que eso está incorrecto. Tenemos que hacer distinción, mis hermanos, entre lo que involucra aspectos morales o religiosos y lo que es una actividad puramente social. Por ejemplo, nosotros no observamos la Navidad porque consideramos que no es una fiesta simplemente social, es religiosa y es pagana, por lo tanto, y Jesús no nació el 25 de diciembre. Y la hermana Juárez dice que el Señor a propósito encubrió la fecha del nacimiento de Jesús, para que no hiciéramos lo que hoy hace el mundo, por eso no lo guardamos. Lo mismo pasa con el Día de las Brujas, tiene implicaciones morales y religiosas, espirituales, por eso no lo hacemos. O por ejemplo el 1 de noviembre, el de los muertos, ¿cierto? O el Easter, por ejemplo. En el Ahora Ministry no la observamos porque no, y podemos clasificarlas como mundanas, aunque tengan un manto religioso, porque creemos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero una festividad social que usted hace, si hay un matrimonio, o si hay un cumpleaños, o si se va a celebrar el Día del Agricultor, eso no tiene conceptos o principios morales que estén involucrados
o espirituales que estén involucrados. Son simplemente celebraciones netamente sociales. Entonces, mis hermanos, cualquier cosa de estas y otras como mundanas es salirse de la correcta interpretación bíblica y llevarla puramente al plano personal. Sería mi interpretación personal, no la bíblica. Algunos podrán decir, el Señor me mostró, pero yo le diría, muéstrame por la Biblia que el Señor te mostró. Es lo correcto. Muéstrame por la Biblia que el Señor me mostró. Y pienso que esa debe ser nuestra posición en el Ahora Ministry. Tenemos que ser cuidadosos con esto. Y yo les estoy diciendo esto, mis hermanos, porque yo he visto en años anteriores, cuando unas muy buenas hermanas que decían que el Señor las estaba guiando, todos los días querían saber si el Señor quería que comieran frijoles o lentejas al almuerzo. Y a veces el Espíritu le mostraba a la una que comiera frijoles y a la otra que comiera lentejas. Un poquito complicado. Nuestra fe tiene que estar cimentada en un claro, así dice el Señor. Que cada uno de nosotros, cuando dice algo, esté en la capacidad de probarlo, que es lo que el Señor dice. Y como dijo la hermana White, un claro, así dice el Señor. Un claro, así dice el Señor. No un claro, así pienso yo, sino un claro, así dice el Señor. La Biblia, mis hermanos, es el libro más precioso que se haya escrito, como dice la hermana White, porque es la palabra de Dios. Les animo a leerla, a investigarla, a escudriñarla, con hambre y sed para conocer la voluntad de Dios. Si nosotros lo hacemos con sinceridad, sin poner nuestras propias ideas, y lo hacemos con humildad, el Espíritu de Dios estará allí para enseñarnos el camino. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Nuestro amado Señor y eterno Padre, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Te agradecemos también en gran manera por tu santa palabra. Nos la ha dado para que sea la luz que alumbra en lugar oscuro e indica nuestro camino hacia la Canaán celestial. Ayúdanos a ser estudiosos, fervientes de ella y a poder siempre vivir a través de un así dice el Señor. Amén. Lo imploramos y lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén.